Existen enigmas que desafían la lógica y permanecen sin resolver. Acompáñanos a explorar los misterios más inquietantes de nuestro mundo. ¿Te atreves a descubrir lo desconocido? La zona del silencio es una región en el desierto de Mapimí, abarcando áreas de Durango, Chihuahua y Coahuila en México. Esta zona es famosa por fenómenos electromagnéticos, como la interrupción de señales de radio y satélite, que han generado comparaciones con el Triángulo de las Bermudas. El área ganó notoriedad internacional en 1970 cuando un misil estadounidense, el ETIME, se desvió y cayó allí, atrayendo a numerosos investigadores. La geografía de la zona del silencio es notable por su flora y fauna únicas, incluyendo especies de cactus y reptiles endémicos. La región también presenta una alta concentración de meteoritos, lo que sugiere posibles propiedades magnéticas del terreno. Además de estos fenómenos, abundan los relatos de avistamientos de luces extrañas, objetos voladores no identificados, ovnis, y encuentros con seres extraterrestres. Las leyendas locales también hablan de hombres rubios que se comunican telepáticamente, a pesar de varias investigaciones científicas que señalan causas naturales, como los minerales y la geología específica del área. La zona del silencio sigue siendo un enigma, atrayendo a científicos y curiosos por igual con su mezcla de fenómenos naturales y misterios inexplicables. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, es también conocido como MH370, fue un vuelo comercial programado desde Kuala Lumpur, Malasia, hacia Pekín, China, que desapareció misteriosamente el 8 de marzo de 2014. Este incidente se convirtió en uno de los misterios de la aviación más grandes y desconcertantes de la historia moderna, generando especulaciones y teorías de todo tipo. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con 227 pasajeros a bordo y 12 miembros de la tripulación. Sin embargo, aproximadamente 38 minutos después del despegue y mientras se encontraba sobre el mar del sur de China, el avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo de Malasia. En ese momento, el avión estaba en la ruta planificada hacia el norte, sobre el Golfo de Tailandia. Los esfuerzos iniciales de búsqueda se concentraron en el mar del sur de China, donde se perdió el contacto inicial, pero más tarde se expandieron a una vasta área del Océano Índico, basándose en los análisis de los últimos datos disponibles de radar y comunicaciones satelitales. La falta de comunicación del avión y su desaparición repentina desencadenaron una búsqueda internacional masiva y una cobertura mediática sin precedentes. A medida que pasaban los días y los esfuerzos de búsqueda no arrojaban resultados, surgieron numerosas teorías y especulaciones sobre lo que podría haberle sucedido al vuelo MH370. Algunas de las teorías iniciales sugerían que el avión pudo haber sido objeto de un acto de terrorismo, secuestro o sabotaje interno. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva y la revisión de los antecedentes de los pasajeros y la tripulación, estas teorías perdieron credibilidad. Otras teorías populares incluían la posibilidad de un fallo mecánico repentino, como una despresurización rápida o un incendio a bordo, que incapacitara a la tripulación y afectara los sistemas de comunicación. Sin embargo, no se encontraron evidencias contundentes para respaldar estas hipótesis. Una de las teorías más intrigantes y controvertidas fue la sugerencia de que el avión podría haber sido objeto de un acto deliberado de desviación por parte de alguien a bordo. Esta teoría se basó en el análisis de los datos de radar y comunicaciones satelitales que indicaban que el avión había girado bruscamente hacia el oeste y había volado durante horas después de perder contacto con el radar militar. La teoría más ampliamente aceptada por la comunidad internacional y los expertos en aviación es que el avión se quedó sin combustible y se estrelló en el Océano Índico, muy lejos de cualquier posible lugar de aterrizaje. Esta conclusión se basó en análisis detallados de los datos satelitales del último PIN recibido del avión, conocido como PIN Handshake, a pesar de los esfuerzos de búsqueda coordinados por países. El Triángulo de las Bermudas es una zona geográfica triangular en el Océano Atlántico, delimitada aproximadamente por Miami, Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Esta área ha sido objeto de numerosas leyendas y especulaciones debido a la gran cantidad de desapariciones inexplicables de aviones, barcos y personas a lo largo de los años. Las primeras menciones de fenómenos extraños en el Triángulo de las Bermudas datan del siglo XIX, pero se popularizó en la década de 1950 después de una serie de incidentes reportados en la prensa. Entre los casos más famosos se encuentra la desaparición del vuelo 19 en 1945, un grupo de 5 aviones de la Armada de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro durante una misión de entrenamiento. A pesar de su reputación, muchas de las desapariciones reportadas en el Triángulo de las Bermudas pueden atribuirse a causas naturales y explicaciones científicas. Por ejemplo,
La región es propensa a condiciones meteorológicas severas, como tormentas tropicales y huracanes, que pueden ser lo suficientemente potentes como para afectar a embarcaciones y aeronaves. Además, el Triángulo de las Bermudas se encuentra en una de las rutas de navegación y vuelo más transitadas del mundo, lo que significa que cualquier incidente en esta área tiene más probabilidades de ser registrado y reportado en comparación con regiones menos transitadas. Esto puede dar la impresión de que hay más desapariciones en esta área en particular. Otro factor que contribuye a la misteriosa reputación del Triángulo de las Bermudas es la presencia de campos magnéticos anómalos. Algunos investigadores han sugerido que estas anomalías pueden interferir con los instrumentos de navegación y orientación de los aviones y barcos, lo que podría contribuir a incidentes inusuales. Además, el relieve submarino del Triángulo de las Bermudas presenta caídas abruptas y profundidades significativas, lo que puede dificultar las operaciones de rescate y aumentar los riesgos para los buceadores y submarinistas. Estas características del terreno también pueden haber contribuido a la percepción de que el Triángulo de las Bermudas es un lugar peligroso y misterioso. A pesar de las explicaciones científicas, el Triángulo de las Bermudas ha inspirado numerosas teorías conspirativas y especulaciones en torno a causas sobrenaturales o extraterrestres. Algunas de estas teorías proponen la existencia de agujeros de gusano, fenómenos magnéticos inusuales, o incluso la presencia de una civilización avanzada que estaría causando las desapariciones. Las líneas de Nazca son una serie de antiguos geoglifos situados en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Estas figuras fueron creadas por la civilización Nazca entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, utilizando una técnica que implicaba la remoción de piedras oscuras de la superficie del desierto para revelar el suelo más claro debajo. Las líneas se han conservado gracias al clima árido y estable de la región. El conjunto incluye formas geométricas, líneas rectas y representaciones de animales, plantas y figuras humanas. Algunas de las figuras más reconocidas son el colibrí, el mono, la araña, el pez y el llamado astronauta. Las dimensiones de estos geoglifos varían, con algunas figuras que alcanzan varios cientos de metros de longitud. El propósito de las líneas de Nazca ha sido objeto de diversas teorías. Algunos investigadores creen que tienen un significado religioso o ceremonial y podrían estar vinculadas a la astronomía y la cosmología. Se ha sugerido que algunas líneas apuntan a lugares específicos en el horizonte, relacionados con eventos celestiales como los solsticios y equinoccios. Otra teoría propone que las líneas están conectadas a rituales del agua, esenciales en la árida región de Nazca, y podrían haber sido ofrendas a los dioses para asegurar la lluvia y la fertilidad. Maria Raick, una matemática y arqueóloga alemana, dedicó gran parte de su vida al estudio de estas líneas. Ella argumentaba que las líneas tenían una función astronómica y podían haber sido utilizadas como un calendario gigante para marcar eventos celestiales importantes. Su trabajo ayudó a proteger y popularizar las líneas de Nazca. Aunque existen varias teorías, el propósito exacto de las líneas de Nazca sigue siendo incierto, lo que alimenta el misterio que las rodea. La precisión y la escala de los geoglifos también plantean preguntas sobre las capacidades tecnológicas y organizativas de la cultura nazca. Se cree que pudieron haber usado cuerdas y postes para mantener las proporciones de las figuras. La conservación de las líneas de Nazca enfrenta desafíos debido a la expansión urbana, la agricultura y el turismo. En 1994, la UNESCO declaró las líneas de Nazca como Patrimonio de la Humanidad, brindándoles una protección adicional. Recientemente, el uso de tecnologías modernas como drones y estudios por satélite ha permitido descubrir nuevas figuras y obtener una mejor comprensión de las existentes. Estos avances han revelado detalles previamente desconocidos y han proporcionado nuevas perspectivas sobre su creación y significado. En resumen, las líneas de Nazca son un enigma arqueológico fascinante. La precisión y la escala de estos antiguos geoglifos, junto con la falta de una explicación definitiva sobre su propósito, continúan capturando la imaginación de investigadores y turistas por igual. El manuscrito Voynich es un enigmático texto ilustrado, que data aproximadamente del siglo XV, escrito en un alfabeto desconocido y compuesto por unas 240 páginas. Su contenido, organizado en secciones botánicas, astronómicas, biológicas, farmacéuticas y de recetas, ha desconcertado a expertos durante décadas. Las plantas dibujadas no corresponden a ninguna especie conocida, y el texto, escrito en un idioma llamado Voynichés, aún no ha sido descifrado. Pese a los esfuerzos de numerosos criptógrafos e historiadores, el manuscrito lleva el nombre de Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Antes de él, el texto había pasado por varias manos, incluyendo las del emperador Rodolfo II de Habsburgo, que creía que había sido escrito por el erudito medieval Roger Bacon. Tras varias transferencias, el manuscrito terminó en la biblioteca Voynich de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale.
donde reside actualmente, numerosas teorías rodean su propósito y origen. Algunos sugieren que podría ser un herbario medieval, una guía farmacéutica, un texto astrológico o incluso una broma elaborada. Más extravagantes teorías apuntan a un origen extraterrestre o a un lenguaje artificial creado por un genio de la época. La datación por carbono realizada en 2009 sitúa la creación del pergamino entre 1404 y 1438, pero esto solo confirma la antigüedad del material, no del texto en sí. El análisis lingüístico tampoco ha revelado patrones claros, dejando abierta la posibilidad de que el manuscrito sea un cifrado complejo o un galimatías sin sentido. El misterio del manuscrito Voynich continúa atrayendo a investigadores y entusiastas, y gracias a la digitalización, está disponible en línea para que cualquiera intente desentrañarlo. Su alfabeto incomprensible, ilustraciones de plantas inexistentes y las diversas teorías en torno a su origen y propósito mantienen su estatus como uno de los enigmas más fascinantes y perdurables del mundo. La Atlántida es una legendaria isla o civilización que, según el relato de Platón en sus diálogos Timeo y Critias, habría existido hace miles de años y desapareció en un solo día y noche catastróficos. Platón describe a la Atlántida como una potencia naval avanzada que dominaba un vasto imperio en el Atlántico más allá de las columnas de Hércules, conocidas hoy como el Estrecho de Gibraltar. La historia de la Atlántida ha capturado la imaginación de numerosas generaciones y ha sido objeto de intensos debates entre arqueólogos, historiadores y entusiastas de lo oculto. Según Platón, la Atlántida fue fundada por Poseidón, el dios griego del mar, y fue habitada por una civilización altamente desarrollada y próspera. La sociedad atlante habría alcanzado un nivel de conocimiento y tecnología que rivalizaba con el de los antiguos griegos, e incluso se menciona que poseían grandes edificaciones, canales y una flota naval poderosa. La desaparición repentina de la Atlántida se atribuye en los diálogos de Platón a un evento cataclísmico. Según la narrativa, la Atlántida se hundió en el océano Atlántico en un solo día y noche de terremotos y inundaciones, dejando solo ruinas sumergidas como testigos de su existencia pasada. Esta catástrofe habría ocurrido aproximadamente 9000 años antes de la época de Solón y 9600 años antes de la época de Platón. La ubicación exacta de la Atlántida ha sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos. Algunas teorías sugieren que la Atlántida podría haber sido una civilización real que existió en algún lugar del Mediterráneo, en las islas del Atlántico como las Azores, o incluso en regiones más lejanas como el Caribe o Sudamérica. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica sólida que respalde estas teorías, y muchos consideran que la Atlántida es más una leyenda que un hecho histórico comprobado. En la era moderna, la búsqueda de la Atlántida ha continuado, a menudo mezclada con teorías pseudocientíficas y nuevas interpretaciones de evidencias arqueológicas. Algunos investigadores han sugerido que los relatos de la Atlántida podrían estar basados en eventos históricos reales, como la caída de civilizaciones antiguas debido a desastres naturales o cambios climáticos, pero estas hipótesis siguen siendo altamente especulativas. A pesar de la falta de pruebas concretas, la historia de la Atlántida sigue siendo un tema popular en la literatura, el cine y la cultura popular. Ha inspirado numerosas obras de ficción y ha alimentado la imaginación de aquellos interesados en lo misterioso y lo desconocido. La Atlántida representa el arquetipo de una civilización perdida, un recordatorio de la fragilidad de los imperios y de la capacidad humana para crear y destruir a gran escala. La Atlántida es una leyenda antigua que ha perdurado a lo largo del tiempo, evocando visiones de una civilización avanzada que desapareció en circunstancias misteriosas. Aunque su existencia real sigue siendo objeto de especulación y debate, su historia continúa fascinando a generaciones de personas interesadas en explorar los límites entre la realidad y la mitología. Si te gustó el video, no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte a mi canal para más contenido divertido y educativo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.